Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Antes de empezar, necesitaremos preparar un par de ingredientes necesarios para la receta. Una noche anterior coloqué en agua limpia 300 gramos de garbanzos para que se hidraten y sean más fáciles de cocer. Aquí puedes ver la diferencia con unos secos. Calienta suficiente agua, coloca los garbanzos y sal al gusto. Tapa la olla y permite que se cuezan de 45 minutos a 1 hora. El otro ingrediente es la pasta tahini o de ajonjolí. Para elaborarla vamos a usar 80 gramos de ajonjolí y aceite de oliva. Yo usé aproximadamente 60 mililitros. A fuego medio pon a tostar el ajonjolí, moviendo regularmente, cuidando de que no se queme, solo alrededor de 3 a 4 minutos. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. En un procesador de alimentos o un mortero, muele ambos ingredientes hasta tener una pasta homogénea. Si deseas, puedes agregar sal. Ahora sí, para preparar el hummus necesitaremos los garbanzos cocidos y a temperatura ambiente, 160 mililitros de aceite de oliva, el jugo de un limón, un cuarto de cucharadita de comino, pimienta molida, sal, 3 dientes de ajo y 3 cucharadas de la pasta de ajonjolí. Simplemente muele todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Pruébalo mientras lo preparas y si lo consideras necesario, agrega más limón o pasta de ajonjolí hasta que quede a tu gusto. Yo agregué otro diente de ajo y el jugo de otro limón. Si lo deseas, puedes darle un toque picante. Puedes agregar chile chipotle adobado. La cantidad depende de tu gusto. Está listo para disfrutarse con pan pita, tus verduras favoritas o con totopos de maíz. ¿Cómo se te antoja más? ¿Natural o al chipotle? Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos.